Los pequeños dientes de Lucía Morales castañeaban con tanta fuerza que parecía que fueran a romperse, mientras apretaba contra el pecho su osito, como si fuera lo último que le quedaba en el mundo. La nieve caía espesa sobre la pequeña ciudad de Burgos, transformando las calles en un manto blanco y silencioso que amortiguaba cualquier sonido. El cielo era de un gris plomizo que prometía aún horas de tormenta, y el viento helado se colaba entre las casas antiguas del casco histórico, silbando a través de las contraventanas cerradas y sacudiendo los árboles desnudos del parque del castillo. Era 15 de diciembre y Burgos se preparaba para la Navidad más fría de los últimos 20 años. Detrás de la iglesia de San Pedro, en un estrecho callejón empedrado con adoquines resbaladizos por el hielo, oculto entre contenedores de basura y el olor agrio de los residuos mezclado con el frío cortante, una niña de 6 años temblaba como una hoja al viento. Su cabello rubio estaba empapado por la nieve derretida que le corría por el rostro, dejando hilos helados sobre las mejillas enrojecidas por el frío. El gorrito rosa de lana que su madre le había tejido el invierno anterior a morir era lo único que la protegía del hielo implacable de aquella noche maldita. Lucía Morales tenía solo 6 años, pero sus ojos azules como el cielo de verano ya contenían una tristeza antigua, la que pertenece solo a quienes han perdido demasiado pronto. Sus pequeñas manos, ya amoratadas por el frío, apretaban con fuerza a Osito, un osito marrón de orejas gastadas que había sido el último regalo de cumpleaños de su madre. Era todo lo que le quedaba de Carmen Ruiz, la mujer dulce y atenta que había perdido la batalla contra un cáncer despiadado apenas 6 meses antes. Papá Antonio dice que soy mala, susurró Lucía al osito, con la voz rota por el llanto y los escalofríos. Dice que mamá murió por mi culpa, porque lloro siempre y le daba dolor de cabeza cuando estaba enferma. El silencio del callejón solo se rompía por el ruido lejano del tráfico en la calle mayor y por el tintineo ocasional de las campanas de la iglesia. Lucía recordaba perfectamente aquella mañana terrible. Se había despertado, como siempre, a las 7. Había preparado su taza para la leche, como le había enseñado su madre, pero le temblaban las manos porque había tenido una pesadilla. Había vuelto a soñar con su madre, pálida en la cama del hospital, diciéndole que fuera valiente. Al intentar servirse la leche, la taza se le resbaló de las pequeñas manos y se rompió en 1000 pedazos sobre el suelo de la cocina. Antonio López, el padrastro que se había casado con su madre solo 8 meses antes del diagnóstico fatal, estalló en una furia ciega. El hombre, de 52 años, obrero en una fábrica de Miranda de Ebro, siempre había tenido dificultades para aceptar a Lucía. Había amado a Carmen, pero la niña siempre había sido un peso, un recordatorio constante de que su esposa había tenido una vida antes que él. «Eres una pequeña desgraciada», había gritado aquella mañana mientras Lucía se arrodillaba para recoger los trozos. «Tu madre ha muerto y tú no haces más que causar problemas, llorar y romper cosas». Pero el momento que rompió definitivamente el frágil equilibrio llegó cuando Lucía, intentando consolarse, tomó la foto de su madre de la mesilla y la llevó a la cocina, apoyándola sobre la mesa mientras desayunaba. Antonio la vio y algo se rompió dentro de él. «Basta ya con esto», gritó arrancándole la fotografía de las manos. «Tu madre está muerta, no va a volver, y estoy harto de verte llorar por ella todos los días». Tiró la foto al cubo de la basura, justo encima de los restos de la taza rota. Lucía estalló en un llanto desesperado, el mismo llanto que ahora la consumía en el frío punzante detrás de la iglesia. «No puedo soportarte más», le dijo Antonio con una frialdad que dolía más que los golpes. «Si quieres llorar por tu madre, hazlo donde no te oiga. Quizá un poco de frío te quite esos caprichos». La agarró de la mano y la arrastró fuera de casa, a pesar de que solo llevaba el pijama y las zapatillas. Tomó el primer abrigo que encontró, el rojo que Carmen había comprado para Lucía, y se lo lanzó por encima sin siquiera abrochárselo bien. Después la arrastró por las calles de Burgos, ignorando sus sollozos y súplicas, hasta llegar al callejón detrás de la iglesia de San Pedro. «Quédate aquí y piensa en lo que has hecho», le dijo con una voz tan helada como la nieve que empezaba a caer. «Cuando dejes de llorar por tu madre y te conviertas en una niña normal, quizá vuelva a buscarte».
Habían pasado 3 horas desde entonces y Lucía seguía allí, acurrucada contra el muro frío de la iglesia, mientras su pequeño cuerpo se volvía cada vez más rígido por el hielo. Sus lágrimas se congelaban en las mejillas formando pequeños cristales que le quemaban la piel delicada. El viento helado se colaba entre los edificios, trayendo consigo el olor de las castañas asadas de los puestos navideños del centro, el aroma dulce de los dulces en las pastelerías, las voces alegres de las familias que paseaban por la calle mayor admirando los escaparates decorados para Navidad. Lucía podía sentir toda esa vida fluyendo a pocos metros de ella, pero para ella todo parecía pertenecer a otro mundo, lejano, inalcanzable como la luna. Sus pequeños labios empezaban a ponerse azules y una extraña somnolencia le pesaba sobre los párpados. Osito, su osito, era la única fuente de calor en aquel infierno helado y lo apretaba con tanta fuerza que sus pequeños dedos se clavaban en el peluche gastado. Mamá, susurró con un hilo de voz, tengo mucho frío, ¿por qué papá Antonio dice que es culpa mía que te hayas ido? Yo te quería tanto. El frío la entumecía cada vez más y Lucía empezaba a sentirse extraña, como si flotara en un lugar cálido y seguro, lejos de todo aquel dolor. Sus ojos se cerraban cuando de repente oyó pasos firmes sobre la nieve fresca, el sonido inconfundible de unos zapatos elegantes que se acercaban. Dios mío, ¿qué hace aquí una niña? La voz era profunda y preocupada, con un acento castellano cuidado que delataba educación y cultura. Lucía abrió lentamente los ojos, esforzándose por enfocar, y vio ante ella a un hombre de unos 40 años, vestido con un abrigo gris de lana que seguramente costaba más que el sueldo mensual de Antonio. Sus ojos oscuros la miraban con una expresión que no había visto en meses, desde que su madre aún vivía, pura amabilidad, preocupación sincera. Javier Morales, propietario de la Casa del Sabor, una cadena de restaurantes de prestigio que se extendía por Castilla y otras regiones de España, regresaba a su Audi A6, aparcado en la calle Mayor, después de haber cenado solo en el mesón El Roble, como hacía cada noche desde que se había divorciado 3 años atrás. Era un hombre acostumbrado al éxito, a las mujeres elegantes, a la ropa cara y a las cenas refinadas, pero aquella noche algo lo había impulsado a dar un paseo bajo la nieve antes de volver a su piso del centro histórico. Quizá la nostalgia de la Navidad, o quizá la necesidad de sentirse parte de algo más grande que su vida vacía y perfecta. Pero cuando entró en aquel callejón detrás de la iglesia de San Pedro y vio aquella pequeña figura encogida por el frío, su corazón se detuvo por un instante. ¿Cómo te llamas, pequeña? Preguntó con dulzura, arrodillándose en la nieve sin importarle que sus caros pantalones se empaparan. Me llamo Lucía, balbuceó ella, con los dientes castañeándole sin control. Lucía, qué nombre tan bonito, como Lucía Bosé, dijo con una sonrisa amable, intentando tranquilizarla. ¿Y este quién es? Añadió señalando al osito. Es Osito, es mi mejor amigo, respondió Lucía con un hilo de voz. Javier sintió un nudo en el corazón al mirar aquellos ojos azules llenos de miedo, tristeza y una resignación que ningún niño debería conocer jamás. Tenía 40 años. Había construido un imperio económico partiendo de la nada. Había tenido todo lo que un hombre podía desear, pero nunca había tenido hijos. Su exesposa, Patricia, siempre había pospuesto la idea diciendo que la carrera era lo primero y, cuando por fin decidieron intentarlo, ya era demasiado tarde para ambos. Se habían divorciado de forma civilizada, sin dramas, pero Javier se había quedado con un vacío que ni siquiera el éxito conseguía llenar. Lucía, ¿por qué estás aquí sola? ¿Dónde están tus padres? Preguntó con voz preocupada, al notar que la niña parecía a punto de desmayarse por el frío. Lucía bajó la mirada, como si sintiera vergüenza. Mamá está en el cielo con los ángeles. Papá Antonio dice que soy mala y que ya no me quiere porque siempre hago caprichos. Las palabras golpearon a Javier como un puñetazo directo al estómago. Se quitó inmediatamente el abrigo de lana y envolvió con cuidado a Lucía, que por primera vez en horas dejó de temblar. Ninguna niña debería quedarse sola al frío, dijo con voz firme pero suave. Hagas lo que hayas hecho, no puede ser tan grave como para merecer esto.
Pero Lucía se encogió asustada cuando él hizo el gesto de cogerla en brazos. No puedo irme. Papá Antonio dijo que tengo que quedarme aquí y pensar en lo malo que he hecho. Si me voy, se enfadará aún más. Javier miró a aquella niña y se vio a sí mismo 35 años atrás, cuando su padre borracho lo dejaba en la calle tras acusarlo de ser la causa de todos sus fracasos. Vio el miedo, la confusión, la necesidad desesperada de amor que él mismo había sentido. En ese momento, sin darse cuenta del todo, Javier Morales tomó la decisión más importante de su vida. Una decisión que cambiaría para siempre el destino de ambos, transformando dos soledades en una familia que ninguno de los dos se había atrevido nunca a soñar. Javier miró a Lucía a los ojos y reconoció algo que lo sacudió hasta lo más profundo del alma. Era la misma expresión vacía y desesperada que él había tenido de niño, cuando su padre José lo abandonaba durante días enteros en los callejones del barrio antiguo, mientras perseguía el alcohol y las partidas de cartas en bares de mala fama. Lucía, dime la verdad, dijo con una dulzura increíble, manteniéndola envuelta en su abrigo cálido que olía a perfume caro y a seguridad. ¿Qué has hecho tan terrible como para que te dejen aquí al frío? La niña rompió a sollozar, y cada respiración formaba una pequeña nube de vapor en el aire helado. He derramado la leche esta mañana, la taza se rompió y papá Antonio se enfadó mucho, y luego cogí la foto de mamá de la mesilla porque la echaba de menos, pero él la tiró a la basura y dijo que llorarla no la traerá de vuelta. La sangre de Javier empezó a hervirle en las venas. De niño había sufrido violencias mucho peores, pero oír esas palabras de la boca de una criatura tan pequeña e inocente despertó en él una rabia que no sentía desde hacía años. ¿Y por eso te trajo aquí?, preguntó, esforzándose por mantener la voz calmada para no asustarla más. Dijo que soy una niña mala, que no sé hacer otra cosa que llorar y romper cosas, que tengo que aprender a ser fuerte como los mayores. Lucía bajó la cara, escondiéndose detrás de Osito. Pero yo no quiero ser fuerte, solo quiero que mamá vuelva. Javier sintió que el corazón se le rompía en 1000 pedazos. Se levantó y empezó a caminar de un lado a otro sobre la nieve, pasándose las manos por el pelo, intentando controlar la furia que crecía dentro de él. ¿Cómo podía un adulto ser tan cruel con una niña que ya lo había perdido todo? Lucía, escúchame bien, dijo, volviendo a arrodillarse frente a ella y tomando con cuidado sus manitas heladas entre las suyas, cálidas y firmes. Tú no eres mala. No es culpa tuya que tu mamá se haya ido y no es malo llorar cuando duele el corazón. Los ojos de Lucía se iluminaron con una esperanza tímida. ¿De verdad? ¿De verdad? Cuando yo era pequeño como tú, mi papá me decía siempre que era inútil y malo. ¿Pero sabes lo que descubrí al crecer? ¿Qué? Que a veces los adultos dicen cosas equivocadas cuando tienen miedo o cuando también están sufriendo, y que los niños nunca son malos por lo que sienten en el corazón. Lucía lo miró con esos ojos azules llenos de lágrimas aún no derramadas. Pero si no soy mala, ¿por qué papá Antonio ya no me quiere? La pregunta atravesó a Javier como una cuchilla afilada. ¿Cómo explicarle a una niña de 6 años que hay adultos incapaces de amar, que hay personas que huyen de las responsabilidades cuando la vida se vuelve difícil? A veces, Lucía, las personas tienen tanto dolor dentro que ya no pueden cuidar de nadie más. Pero eso no significa que tú no merezcas amor. ¿Tú tienes hijos?, preguntó Lucía de repente, con esa sinceridad desarmante que solo los niños poseen. Javier sintió una punzada en el pecho. No, no tengo hijos. Mi vida siempre ha estado llena de trabajo y me olvidé de las cosas verdaderamente importantes. Entonces, ¿tú también estás solo como yo? La sencillez de esa pregunta lo dejó sin aliento. Sí, estaba solo, terriblemente solo en su vida brillante de éxito y apariencias. Sí, Lucía, yo también estoy solo. La niña lo observó un instante con esa sabiduría antigua de los niños que han tenido que crecer demasiado rápido. Luego, con un gesto que Javier nunca olvidaría, le tendió a Osito. Si quieres,
Osito puede ser amigo tuyo también. Él nunca hace sentir solo a nadie. Javier tomó el osito entre las manos y sintió que los ojos le ardían por unas lágrimas que no derramaba desde hacía años. Estaba gastado, tenía un ojo colgando de un hilo, pero había sido tan querido que cada pelo había sido acariciado miles de veces por esas pequeñas manos. Es un gran honor, Lucía. Gracias. En ese momento, sosteniendo aquel pequeño tesoro de felpa, Javier comprendió algo fundamental: aquella niña no necesitaba solo ser salvada del frío. Necesitaba ser salvada de la vida. Y quizá, salvándola a ella, también se salvaría el de su propia soledad dorada. Lucía, si te pidiera que vinieras conmigo a un lugar caliente, ¿qué dirías? Pero papá Antonio te dejó aquí en la nieve, pequeña. Ningún padre de verdad haría nunca algo así. Lucía permaneció en silencio durante un largo momento, mirando la nieve que seguía cayendo despacio. ¿A dónde me llevarías? Primero a comer algo caliente, y después ya veremos. Pero te prometo que nunca te haré daño y que no te dejaré jamás sola al frío. ¿Puedo llevar a Osito? Osito viene con nosotros siempre. Lucía lo miró a los ojos como si intentara leerle el alma. Luego, lentamente, asintió con la cabeza. Javier la tomó en brazos con una delicadeza infinita, como si estuviera sosteniendo lo más valioso del mundo. Lucía apoyó la cabeza en su hombro y, por primera vez desde que su madre había muerto, se sintió a salvo. Mientras caminaban hacia el coche, Javier sintió el peso de aquella pequeña vida entre sus brazos y comprendió que su existencia acababa de cambiar para siempre. Aún no sabía cómo. No sabía qué haría con Antonio López, pero había una cosa que sabía con absoluta certeza. Esa niña no volvería a quedarse sola al frío. Nunca más. ¿Cómo te llamas tú? Preguntó Lucía con voz adormilada, mientras el calor del cuerpo de Javier empezaba por fin a devolverle la sensibilidad. Javier. Javier Morales. Javier es un nombre bonito, susurró ella, cerrando los ojos. Gracias por salvarme a mí y a Osito. Mientras abría la puerta del Audi A6 y acomodaba a Lucía en los asientos de cuero calefactados, Javier se dio cuenta de que había sido ella quien lo había salvado a él, y no al revés. Aquella niña abandonada en la nieve acababa de llenar un vacío cuya existencia él ni siquiera conocía. La verdadera aventura no había hecho más que empezar. El coche de Javier se deslizaba en silencio por las calles nevadas de Burgos, con los faros cortando la cortina de copos que seguían cayendo del cielo plomizo. En el asiento trasero, Lucía estaba acurrucada bajo la chaqueta elegante de Javier, con Osito apretado contra el pecho, y por primera vez en meses sus pequeños músculos empezaban a relajarse. ¿Tienes hambre, pequeña? Preguntó Javier mirándola por el retrovisor mientras conducía hacia su piso del centro histórico. Lucía asintió tímidamente. Un poquito, o mucho, mucho? Insistió él, con una sonrisa que ella podía percibir en la voz. Mucho, admitió Lucía, y por primera vez desde que la había encontrado, Javier vio la sombra de una sonrisa cruzarle el rostro. Perfecto, porque conozco el mejor sitio de toda la ciudad para comer cuando se tiene mucha hambre. 20 minutos después estaban sentados en la Casa del Sabor, uno de los restaurantes de Javier en un barrio antiguo y acogedor, un local íntimo con mesas de madera maciza y una atmósfera cálida, como la de un refugio de montaña. Javier había llamado antes a Manuel, su chef de confianza, explicándole que llevaba consigo a una pequeña invitada especial que necesitaba ser cuidada. Lucía estaba sentada en una trona con varios cojines, con los pies balanceándose en el aire, mientras observaba con los ojos muy abiertos el entorno elegante que la rodeaba. Osito estaba sentado a su lado, junto al plato, con una pequeña servilleta atada al cuello, como si también fuera un comensal. Entonces, señorita Lucía, dijo Manuel acercándose a la mesa con una sonrisa paternal, ¿qué le apetece cenar esta noche? Lucía miró a Javier con incertidumbre. ¿Qué hay? Lo que tú quieras, pequeña. Todo lo que te guste.
¿Puedo comer arroz con tomate? ¿Como el que hacía mamá? El corazón de Javier se encogió al oír aquel tono cargado de nostalgia. Manuel, ¿puedes hacer el mejor arroz con tomate de Burgos? Para la pequeña señorita, haré el mejor arroz con tomate del mundo, respondió Manuel con la solemnidad de quien acepta una misión sagrada. Mientras esperaban, Lucía empezó a contarle a Javier cosas de su mamá Carmen, cómo le hacía trenzas en el pelo cada mañana, cómo cantaba mientras cocinaba, cómo le leía cuentos por la noche cambiando la voz para cada personaje. Mamá siempre sabía qué decir cuando tenía miedo, susurró Lucía, colocando a Osito sobre la mesa. Decía que cuando nos sentimos solos tenemos que mirar las estrellas y pensar que en algún lugar alguien está pensando en nosotros con amor. Javier tragó saliva con dificultad. Tu mamá tenía razón, y estoy seguro de que está pensando en ti ahora mismo. ¿Incluso cuando he sido mala y he roto la taza? Sobre todo entonces, pequeña. Las madres siempre quieren a sus hijos, incluso cuando cometen pequeños errores. Cuando llegó el plato, Lucía lo miró con una reverencia casi religiosa. El primer bocado le llenó los ojos de lágrimas. Sabe como el de mamá, dijo con voz temblorosa. Javier se levantó y fue a sentarse a su lado. Está bien llorar, Lucía. Está muy bien. Ella apoyó la cabecita en su hombro y lloró en silencio, mientras él le acariciaba el pelo rubio. En ese momento, Javier comprendió lo que significaba de verdad ser necesario para alguien. Después de cenar, la llevó a su piso en la parte alta de un edificio del centro histórico. El apartamento era un prodigio de diseño moderno, con grandes ventanales que ofrecían una vista impresionante de la ciudad iluminada. Pero Lucía no miraba el paisaje. Sus ojos estaban fijos en los sofás de cuero blanco, en los cuadros caros, en los suelos de mármol brillante. Es más grande que mi casa de antes, susurró, apretando a Osito. Javier se dio cuenta de repente de lo intimidante que podía resultar todo aquel lujo para una niña de 6 años. ¿Te gusta?, preguntó, arrodillándose a su altura. Es muy bonito, pero parece frío. Tenía razón. Era frío, perfecto, caro, pero frío como una vitrina de museo. ¿Sabes qué, Lucía? Tienes razón. Esta casa necesita a alguien que la haga más cálida, alguien que le dé un poco de vida. La llevó a la habitación de invitados, una estancia elegante con una cama grande y muebles de diseño. ¿Puedes dormir aquí esta noche? Lucía miró la cama enorme y se sintió aún más pequeña. Es demasiado grande para mí y para Osito. Javier pensó un momento y luego tuvo una idea. Fue al armario y sacó todas las mantas que encontró. Después, junto con Lucía, construyeron una especie de fortaleza en el suelo con cojines y mantas que formaban un nido acogedor. Así está mejor, dijo Lucía, acomodándose en su refugio improvisado junto a Osito. Ahora parece una casa. Javier se quedó mirándola mientras se quedaba dormida y por primera vez en años, no encendió el televisor, no revisó los correos, no pensó en el trabajo. Se quedó simplemente allí, observando aquella pequeña vida que respiraba tranquila en su fortín de mantas. Pero en mitad de la noche, los sueños de Lucía se transformaron en pesadillas. Javier la oyó llorar y gritar dormida. Mamá, no te vayas. No es culpa mía. La encontró sentada en el fortín de mantas, temblando y empapada en sudor, con los ojos llenos de terror. Solo ha sido una pesadilla, pequeña, dijo sentándose a su lado. He soñado que tú también me dejabas al frío porque soy mala, sollozó Lucía. Javier la tomó en brazos. Yo no te dejaré nunca, Lucía, nunca. Te lo prometo. ¿Cómo puedo estar segura? Javier pensó un momento, luego se levantó y fue hacia su escritorio. Volvió con una hoja de papel elegante y una pluma cara. Hagamos un contrato, dijo solemnemente. Yo, Javier Morales, prometo solemnemente a Lucía y al señor Osito que nunca los dejaré solos,
que los protegeré siempre y que nuestra casa estará siempre caliente para ellos. Firmó el papel con una caligrafía cuidada y se lo tendió a Lucía. Ahora firma tú también. Lucía tomó la pluma con sus manitas pequeñas y escribió su nombre con letras torcidas. Luego hizo firmar también a Osito, guiando su patita de peluche sobre el papel. Ahora es oficial, dijo Javier, doblando el contrato y guardándolo en el cajón de la mesilla. Nadie podrá separarnos. Lucía se durmió tranquila, pero Javier permaneció despierto toda la noche, sabiendo que al día siguiente tendría que enfrentarse a Antonio López y sabiendo que, pasara lo que pasara, no permitiría jamás que aquel hombre volviera a hacerle daño a Lucía. El amanecer despuntaba sobre Burgos, y con él una nueva vida para ambos. El sonido insistente del timbre despertó a Javier a las 7 de la mañana. Lucía seguía durmiendo profundamente en su fortín de mantas, con Osito apretado contra el pecho y una expresión por fin serena en el rostro. Javier se levantó del sofá donde había pasado la noche velándola y fue a mirar por el portero automático. La imagen lo dejó helado. Antonio López estaba frente al portal del edificio, con el rostro enrojecido por la rabia y los puños cerrados. A su lado había 2 agentes de la Guardia Civil. Morales, sé que tienes a mi hija. Baja ahora mismo o haré tirar la puerta. Javier cerró los ojos e inspiró hondo. Había previsto ese momento, pero ahora que había llegado sentía la adrenalina correrle por las venas como fuego líquido. Miró a Lucía, que dormía, y tomó una decisión. No permitiría que aquel hombre se acercara a ella ni un solo metro. Ahora bajo, respondió por el interfono. Se vistió rápidamente y bajó al portal, dejando a Lucía a salvo en el piso con la puerta blindada cerrada. Antonio López era un hombre de estatura media, con las manos manchadas de grasa y los ojos enrojecidos que delataban una noche de alcohol. Cuando vio a Javier salir del ascensor vestido con un traje a medida, su rostro se retorció en una mueca de desprecio. Mira al ricachón que se divierte robando niños, escupió Antonio, dando un paso adelante. Señor López, lo detuvo el sargento Luis Herrera, un hombre de unos 50 años con el aspecto de quien había visto demasiadas historias desagradables. Mantenga la calma. Estamos aquí para aclarar la situación, no para crear problemas. Javier miró a Antonio directamente a los ojos. ¿Robar? Usted abandonó a una niña de 6 años en la nieve detrás de una iglesia. Si aquí hay un criminal, desde luego no soy yo. Lucía es mi hija. Yo decido qué es lo mejor para ella. Lucía no es su hija, dijo Javier con una voz afilada como una cuchilla. Es hija de Carmen Ruiz, su esposa fallecida. Y según los documentos que mi abogada revisó anoche, usted nunca solicitó su adopción legal. El rostro de Antonio palideció. Javier había pasado la noche entera trabajando con su equipo legal para investigar la situación familiar de Lucía. ¿Eso te da derecho a llevártela?, gritó Antonio. No, pero sí me lo da el hecho de que usted la abandonó al frío durante 3 horas. Tengo los testimonios del párroco de la iglesia de San Pedro y de 2 transeúntes que lo vieron arrastrar a la niña por la calle mientras lloraba. El sargento Herrera miró a Antonio con severidad. ¿Es cierto eso, señor López? Solo era para que aprendiera a dejar de hacer caprichos. Esa niña llora siempre, no come, rompe todo lo que toca. Tiene 6 años y ha perdido a su madre, intervino Javier, con la voz temblando de rabia contenida. ¿Qué esperaba? Que saltara de alegría. Tú no entiendes nada. No sabes lo que es tener en casa a una niña que te recuerda cada día que tu mujer amaba a otro hombre antes que a ti. El silencio que siguió fue ensordecedor. Antonio se había delatado. Había revelado la verdadera razón de su odio hacia Lucía. Entonces, dijo lentamente el sargento Herrera, ¿usted maltrata a una niña por celos de un hombre muerto? Yo no la maltrato. Le doy un techo. Un techo no es suficiente, dijo Javier con voz firme. Un niño necesita amor, protección y calor,
cosas que usted claramente no es capaz de darle. ¿Y tú sí? ¿Un ricachón consentido que nunca ha tenido hijos? Tal vez no, admitió Javier con una honestidad brutal. Pero yo no la abandonaría jamás en la nieve. Nunca le diría que es culpa suya que su madre haya muerto. Nunca tiraría a la basura la única foto que tiene de su mamá. Antonio dio un paso atrás, sorprendido de que Javier supiera todos esos detalles. En cualquier caso, dijo uno de los guardias, tenemos que escuchar a la niña. Es necesario saber qué quiere ella. No, estalló Antonio. No permitiré que mi hija sea interrogada como si yo fuera un criminal. Señor López, dijo el sargento con voz paciente pero firme, la niña tiene derecho a expresar su opinión. Así lo establece la Ley de Protección del Menor. Javier sintió el corazón golpearle con fuerza en el pecho. Todo dependía de Lucía. Si ella decía que quería volver con Antonio, él no podría hacer nada para impedirlo, pese a todo lo que había descubierto. Subieron todos al piso, donde Lucía ya estaba despierta, mirando la ciudad a través del ventanal con Osito en brazos. Al ver a Antonio, su pequeño cuerpo se tensó como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Corrió hacia Javier y se escondió detrás de sus piernas. Lucía, dijo con suavidad el sargento Herrera, arrodillándose a su altura. Tienes que decir la verdad, ¿de acuerdo? Nadie te hará daño digas lo que digas. Lucía asintió, pero siguió aferrada a Javier. ¿Te gusta estar aquí con el señor Javier? Sí. ¿Quieres volver a casa con papá Antonio? Lucía miró a Antonio, luego a Javier, y luego de nuevo a Antonio. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Yo quiero quedarme con Javier. Él no me grita nunca y me ha dicho que puedo llorar a mamá cuando lo necesite. Lucía, gritó Antonio. Yo soy tu padre, tienes que venir conmigo. Tú no eres mi papá, gritó Lucía, sorprendiendo a todos con la fuerza de su voz. Mi papá murió antes de que yo naciera. Tú solo eres el que se casó con mamá. Pequeña desagradecida. Después de todo lo que he hecho por ti. ¿Basta? Tronó Javier, colocándose delante de Lucía. No vuelva a alzar la voz con ella. ¿Quién te crees que eres? Soy el hombre que no permitirá nunca más que nadie le haga daño. El sargento Luis Herrera agarró a Antonio por un brazo. Señor López, creo que será mejor que venga con nosotros al cuartel para aclarar algunas cosas. No pueden llevarme. No he hecho nada ilegal. Abandono de menor, maltrato psicológico, diría que tenemos material suficiente para una buena conversación. Mientras los agentes se llevaban a Antonio, que seguía gritando y protestando, Lucía se aferró a la chaqueta de Javier. ¿Se va para siempre? Preguntó con una voz pequeña. No lo sé, pequeña, pero te prometo que pase lo que pase, yo siempre estaré aquí para ti. Lucía lo miró con esos ojos azules que contenían demasiada sabiduría para su edad. Javier, ¿puedo llamarte papá? La pregunta golpeó a Javier como un rayo en cielo sereno. Sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas que ya no podía contener. Será el mayor honor de mi vida, Lucía. Y mientras se abrazaban delante del ventanal que mostraba Burgos despertando bajo la nieve, Javier comprendió que su vida acababa de empezar de verdad. Tenía 40 años, pero estaba naciendo como padre en ese instante, con una niña que lo había elegido a él tanto como él la había elegido a ella. La tormenta había pasado, ahora podía comenzar el renacer. 3 meses después de aquel día de nieve, el piso de Javier había sufrido una transformación que ni él mismo habría imaginado posible. Las paredes blancas y frías estaban ahora salpicadas de dibujos de colores que Lucía hacía cada tarde, sentada a la mesa de la cocina con la lengua fuera de concentración. El sofá de cuero blanco estaba cubierto por una manta suave de rayas de colores que habían elegido juntos en una tienda de la Avenida del Cid. Y sobre la chimenea presidía una foto de los dos sonriendo frente a la Catedral de Burgos,
con Lucía sobre los hombros de Javier y Osito bien apretado entre sus brazos. Pero el cambio más grande no estaba en los muebles, estaba en sus corazones. Javier había descubierto que ser padre significaba preocuparse más por la fiebre de Lucía que por los balances de la empresa. Significaba aprender a trenzar el pelo y a preparar la merienda para la escuela. Significaba despertarse en mitad de la noche cuando ella tenía pesadillas y cantarle la nana que Carmen le cantaba, con la voz quebrándose de emoción. Lucía, por su parte, había vuelto a reír. No esa risa forzada y nerviosa de los niños asustados, sino la risa cristalina y libre de una niña que sabe que la quieren. Había vuelto a comer con apetito. Sus ojos habían recuperado esa luz de curiosidad propia de los 6 años y, sobre todo, había vuelto a confiar. Papá Javier, dijo una mañana de marzo, mientras él le preparaba tortitas con forma de osito, como hacía cada domingo. Hoy la maestra ha dicho que haremos una función por el Día del Padre. Javier sintió que el corazón le daba un vuelco. Era la primera vez que Lucía participaba en una actividad escolar desde que había vuelto a clase. Al principio había sido difícil, se escondía detrás de las mochilas, no hablaba con nadie, dibujaba siempre casas oscuras con niñas solas delante de ventanas cerradas. ¡Qué buena noticia! ¿Y qué tendrás que hacer? Tenemos que decir un poema sobre nuestros papás. ¿Puedo decir el poema por ti? Javier se volvió hacia ella con los ojos brillantes. Lucía, no hay nada en el mundo que me hiciera más feliz, aunque no sea tu papá de verdad. La pregunta lo golpeó como un puñetazo. Se arrodilló ante ella, tomándole las manitas entre las suyas. Lucía, escúchame bien. Hay papás que lo son porque nace un niño, y hay papás que lo son porque eligen amar a un niño. Tú eres mi hija igual que lo serías si hubieras nacido de mí. Es más, quizá lo eres todavía más, porque nos elegimos. Lucía sonrió y le echó los brazos al cuello. Yo también te elegí, papá Javier, desde aquella noche en la nieve. Pero no todo era fácil. Seguían existiendo noches en las que Lucía se despertaba llorando y llamando a su madre. Había momentos en los que veía a otras niñas con sus madres y su mirada se nublaba de tristeza. Y estaba Antonio. El hombre había sido juzgado por abandono de menor, pero solo había recibido una condena suspendida y la obligación de seguir un proceso psicológico. El tribunal había establecido que Lucía podía quedarse con Javier de forma temporal, pero la cuestión de la custodia definitiva seguía abierta. La jueza quiere verte mañana, dijo la abogada de Javier, Isabel Navarro, una mujer de 50 años con la mirada afilada de quien ha librado muchas batallas legales. Hará la entrevista final antes de decidir sobre la custodia. Javier sintió que el estómago se le contraía. ¿Crees que Antonio pueda recuperar la custodia? Es difícil después de lo ocurrido, pero tenemos que estar preparados para todo. El sistema judicial a veces prefiere mantener los vínculos de sangre, incluso cuando no son lo mejor para el niño. Esa noche Javier se sentó en la cama de Lucía mientras ella colocaba a Osito en la mesilla. Lucía, mañana tendremos que hablar con una jueza, una persona importante que debe decidir si puedes quedarte conmigo para siempre. Lucía se puso rígida. ¿Y si dice que no? No va a pasar, pero si pasara, quiero que sepas que lucharé por ti con todas mis fuerzas. Te quiero demasiado como para dejarte ir. Yo también te quiero, papá Javier, más que todos los helados del mundo juntos. Al día siguiente, en el Palacio de Justicia de Burgos, Javier y Lucía estaban sentados delante de la jueza Pilar Fernández, una mujer de 60 años con el pelo gris y una mirada capaz de ver más allá de las apariencias. Lucía, dijo la jueza con voz amable, ¿puedes decirme cómo te sientes viviendo con Javier? Me siento a salvo. Él no me grita nunca, ni siquiera cuando rompo algo sin querer, y cuando lloro por mamá me abraza y dice que está bien estar triste. ¿Echas de menos a papá Antonio? Lucía negó con la cabeza con decisión. Antonio no era bueno conmigo. Decía que yo era mala y que era culpa mía que mamá se muriera. ¿Y qué sientes por Javier?
Lucía miró a Javier con esos ojos azules llenos de amor. Él es mi papá, ¿verdad? El del corazón. La jueza esbozó una leve sonrisa. Javier, ¿por qué quiere criar a Lucía? Javier respiró hondo. Porque esa niña me salvó la vida tanto como yo salvé la suya. Antes de conocerla lo tenía todo, pero no era nada. Ella me enseñó lo que significa amar sin condiciones, lo que significa ser necesario para alguien no por lo que tienes, sino por lo que eres. ¿Está preparado para las dificultades? Criar a una niña que ha sufrido un trauma no es fácil. Lo sé. Hemos iniciado un proceso de terapia juntos. Todavía hay noches difíciles, momentos de miedo, pero cada día Lucía está mejor, y yo estoy aprendiendo a ser el padre que ella merece. La jueza tomó algunas notas, luego los miró a ambos. Con base en todo lo que he oído y visto, considero que el interés superior de la menor es permanecer con Javier Morales. Decreto la custodia definitiva. Lucía no entendió de inmediato las palabras, pero cuando vio a Javier llorar de alegría, corrió a sus brazos. ¿Significa que puedo quedarme contigo para siempre? Significa que eres mi hija, para siempre y siempre. Al salir del tribunal, Lucía miró a Javier con aire solemne. Papá Javier, ahora que soy tu hija oficial, ¿puedo pedirte una cosa importante? Lo que tú quieras, pequeña. ¿Podemos comprar un perro? Osito se siente solo cuando vamos a la escuela. Javier rompió a reír con esa risa liberadora de quien acaba de ganar la batalla más importante de su vida. Lucía Morales, dijo tomándola en brazos, vamos a buscar el perro más bonito de Burgos. Y mientras caminaban hacia casa, de la mano, Javier comprendió que la familia no es solo la que te toca al nacer, a veces es la que construyes, abrazo a abrazo, caricia a caricia, te quiero a te quiero. Su historia acababa de comenzar. 2 años después, en una cálida mañana de junio, Javier estaba de pie frente al espejo del baño, ajustándose la corbata azul que Lucía había elegido para la noche anterior. Papá, es del color de los ojos de mamá, le había dicho, señalando la foto de Carmen que ahora presidía el salón junto a las fotos de su nueva familia. Papá Javier, Rex se ha comido mi zapato izquierdo, gritó Lucía desde su habitación, con esa voz clara que ya llenaba cada rincón de la casa. Javier sonrió. Rex, un golden retriever de 2 años que habían adoptado del refugio de animales de Burgos, tenía la pésima costumbre de mordisquear todo lo que encontraba, especialmente cuando estaba nervioso. Y aquel día había mucho ajetreo en casa. Ponte los negros con la hebilla plateada, respondió Javier. Son más elegantes para la ocasión. La ocasión era especial. Lucía había ganado el concurso de dibujo de su colegio con una obra titulada Mi familia. El dibujo los mostraba a ella, a Javier y a Rex delante de su casa, con un arco iris sobre sus cabezas y, entre las nubes, una figura femenina con el cabello rubio y un vestido azul, Carmen, velando por ellos desde el cielo. Cuando Javier entró en la habitación de Lucía, la encontró sentada en el suelo acariciando a Rex, que efectivamente había destrozado su zapato favorito. Lo siento por el zapato, pequeña, dijo Javier sentándose a su lado. No importa, Rex no lo hizo a propósito. A veces los perros hacen cosas raras cuando están preocupados. Javier la miró con asombro. A los 8 años, Lucía había desarrollado una madurez emocional que lo sorprendía cada día. La terapia con la doctora Teresa Molina había hecho milagros, pero sobre todo había sido el amor cotidiano el que había curado sus heridas más profundas. ¿Y tú cómo sabes que Rex está preocupado? Porque yo también hago cosas raras cuando estoy preocupada, respondió Lucía, como aquella vez que escondí todos mis juguetes porque tenía miedo de que te fueras. Javier le tomó la mano. ¿Y ahora todavía tienes miedo de que me vaya? Lucía negó con la cabeza con decisión. No, porque he entendido que el amor de verdad no se va nunca, ni siquiera cuando la persona ya no está físicamente. Las palabras de su hija lo conmovieron profundamente.
Lucía había aprendido a hablar de su madre sin llorar siempre, había aprendido a mantener vivo su recuerdo sin dejarse dominar por el dolor. ¿Estás lista para la ceremonia?, preguntó Javier. Sí, pero antes tengo que decirle algo importante a mamá Carmen. Lucía se acercó a la foto de su madre que tenía sobre la mesilla y habló en voz baja, como hacía cada mañana. Hola, mamá. Hoy me dan el premio por el dibujo. Te he dibujado también a ti porque, aunque ya no estés aquí, sigues siendo parte de nuestra familia. Papá Javier dice que estarías muy orgullosa de mí. ¿Te quiero? Javier tuvo que girarse para ocultar las lágrimas. Aquella niña de 8 años tenía una fortaleza interior que él, a sus 42, todavía estaba aprendiendo. Una hora después estaban en el Colegio Público San Fernando, un edificio de principios del siglo XX con patios llenos de niños excitados y padres orgullosos. Lucía corría delante de ellos con Rex sujeto con la correa. Había convencido a la directora de dejarlo entrar porque, según dijo, forma parte de la familia. Mira cómo ha cambiado, dijo una voz a la espalda de Javier. Se giró y vio a Ana Beltrán, la profesora de Lucía, una mujer de unos 50 años con los ojos amables de quien ha dedicado la vida a los niños. Cuando llegó aquí hace 2 años no hablaba con nadie, ahora es una de las niñas más vivas de la clase. El amor hace milagros, respondió Javier, mirando a Lucía explicar a un grupo de niños por qué Rex llevaba un lazo azul al cuello. No solo el amor, Javier, añadió la maestra, también la constancia, la paciencia y la capacidad de escuchar. Usted ha sido un padre extraordinario. Durante la ceremonia, cuando llamaron a Lucía al escenario para recoger el premio, Javier sintió que el corazón le estallaba de orgullo. Su hija subió con seguridad, sonrió al auditorio lleno de padres y dijo al micrófono: Este premio se lo dedico a mi mamá Carmen, que me mira desde el cielo, y a mi papá Javier, que me ha enseñado que las familias se pueden construir con el corazón. El aplauso fue atronador, pero Javier solo oyó el latido de su propio corazón marcando una verdad sencilla. Aquella niña abandonada en la nieve 2 años atrás se había convertido en una niña fuerte, segura, llena de vida. Después de la ceremonia, mientras caminaban por el parque Fuentes Blancas con Rex corriendo delante de ellos, Lucía tomó la mano de Javier. Papá, ¿puedo hacerte una pregunta importante? Siempre, pequeña. ¿Te acuerdas de cuando me encontraste detrás de la iglesia y me preguntaste qué había hecho de malo? Me acuerdo. Pues creo que no hice nada malo. Creo que todo pasó porque teníamos que encontrarnos. Tú estabas solo y yo estaba sola, y juntos dejamos de estarlo. Javier se detuvo y la miró a los ojos. ¿Crees que fue el destino? Creo que mamá mandó a un ángel para cuidarme, y ese ángel eras tú. Aquella noche, mientras Lucía dormía profundamente con Rex a los pies de la cama y Osito sobre la mesilla, Javier se sentó a su escritorio y abrió el cajón donde guardaba el contrato que habían firmado aquella primera noche juntos. Lo volvió a leer sonriendo, recordando cuánto habían cambiado los dos. Luego tomó una hoja nueva y empezó a escribir. Querida Lucía del futuro. Hoy has ganado el premio de dibujo en el colegio y me has dicho que crees que tu mamá me envió como un ángel. Quizá tengas razón, o quizá solo tuvimos la suerte de encontrarnos en el momento justo. Lo que sí sé con certeza es que transformaste mi vida vacía en una vida llena de sentido. Cuando seas mayor y leas esta carta, espero que recuerdes siempre que el amor verdadero puede nacer en los lugares más inesperados, incluso detrás de una iglesia en la nieve, entre 2 desconocidos que estaban solos. Te quiero más de lo que las palabras pueden decir. Tu papá para siempre, Javier. Metió la carta en un sobre y lo selló, escribiendo encima, para Lucía, cuando cumpla 18 años. Fuera, tras las ventanas del ático, Burgos brillaba bajo las estrellas. En algún lugar de la ciudad había otros niños esperando ser salvados, otras soledades esperando ser llenadas. Pero Javier sabía que la historia más hermosa de su vida había comenzado 2 años antes, con una niña abandonada en la nieve que había transformado a un hombre exitoso pero vacío en un padre enamorado de la vida.
Y mientras iba a comprobar que Lucía dormía tranquila, Javier Morales sonrió al pensar que, a veces, las mayores bendiciones llegan justo cuando parece que todo está perdido, porque el amor, el verdadero, siempre tiene el poder de transformarlo todo. Fin.